Un grupo de 4 hombres que eran primos de primer y segundo grado entre sí enfrentó dificultades debido a los rumores que sugerían que mantenían relaciones homosexuales entre ellos. Desafortunadamente, estos rumores provocaron que fueran marginados y discriminados por su comunidad. Motivados por un deseo de venganza, llevaron a cabo el asesinato de 7 hombres que supuestamente se habían burlado de ellos. Usando engaños, atraían a sus víctimas a una choza aislada donde las atacaban con violencia, ocasionando heridas mortales. Además, cometieron actos horribles al mutilar las partes privadas de las víctimas y exhibirlas en su hogar, lo que se convirtió en su distintivo y su sello como asesinos seriales. Uno de los casos de asesinos seriales que ha generado mayor atención en México a finales de los años 40 es el de los Suipas, apodo y nombre mediático con el que se identificó a un grupo de asesinos seriales mexicanos, todos ellos pertenecientes al grupo étnico Yoreme Mayo, ubicados mayormente en el sur y norte de Sinaloa, Sonora y Durango. Son reconocidos como los primeros asesinos en serie de origen amerindio en México. Eusebio Yocupicio Soto era el líder del grupo, mientras que los demás miembros incluían a Adelaido Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela. Era un grupo de 4 hombres, los cuales eran entre sí primos de primer y segundo grado, los cuales se presume mantenían relaciones amorosas entre ellos. Sostuvieron una relación incestuosa durante años, lo cual fue una de las razones por las que su comunidad los rechazaba, discriminaba e incluso se burlaban de ellos. Debido al rechazo que enfrentaban por sus preferencias sexuales, cometieron una serie de asesinatos que quedaron marcados en la memoria del pueblo mexicano. Estos 4 hombres eran naturales de Huatabampo, Sonora, y lo curioso es que el tema del incesto no era lo que más preocupaba a la sociedad, sino el hecho de que fueran homosexuales. El rechazo de su comunidad avivó gradualmente el resentimiento de los 4 hombres. Sin embargo, nadie podría haber imaginado la terrible, cruel, salvaje y despiadada venganza que planeaban. Inicialmente, los Huipas seleccionaban como víctimas a aquellos que se burlaban de su posición en la comunidad, pero específicamente apuntaban a aquellos que ridiculizaban sus preferencias sexuales. Eusebio asumía el rol de líder y era responsable de planificar meticulosamente los asesinatos. De hecho, establecían fechas específicas en el calendario para llevar a cabo sus crímenes, buscando así una organización y control más efectivos. Mediante engaños, atraían a sus víctimas hacia zonas aisladas de la comunidad, generalmente hacia una cabaña. Diversas fuentes confirman que los Huipas solían golpear y apuñalar a sus víctimas, luego procedían a castrarlas y preservaban las pieles y órganos sexuales de las personas asesinadas. Uno de los primeros asesinatos que perpetraron fue el de Lorenzo, quien era uno de los amantes de Eusebio y Leonardo. Según los habitantes de su comunidad, vivían en condición de analfabetismo y pobreza extrema. Era común presenciar peleas entre los Huipas afuera de la cantina del pueblo, ya que casi siempre estaban pasados de copas. También se sabe que entre los primos, compartían a sus amantes, lo que lamentablemente resultaba en que la mayoría de ellos terminaran sin vida. Los Huipas utilizaban un marro de mezquite para asesinar a sus víctimas, pero lo más espeluznante de su caso es que antes de matarlas, las sometían a torturas y les mutilaban los genitales, y en el caso de las mujeres, los pechos. Otras versiones sugieren que de manera más perturbadora, utilizaban las pieles de las víctimas para confeccionar bolsas donde guardaban objetos de uso personal, supuestamente destinados a prácticas de brujería. El caso está envuelto en diversos detalles que oscilan entre la realidad y la fantasía. Esta brutalidad se convirtió en su distintivo y su sello como asesinos seriales. Tras cometer los actos atroces, los Huipas colocaban los órganos genitales de sus víctimas en las paredes de su hogar, y en ocasiones, los empalaban para exhibirlos de manera perturbadora. Luego, enterraban los cuerpos, pero lamentablemente en algunos casos, las víctimas seguían con vida bajo tierra y morían en esas condiciones. Los Huipas llevaron a cabo diversos crímenes de este tipo, y aunque la desaparición de sus víctimas era muy evidente, varias pistas los señalaban como los responsables de la ausencia de personas en la comunidad. La desaparición de un hombre llamado Vicente puso en alerta a su familia y la comunidad. Su padre, desesperado por obtener respuestas, se enteró de que la última persona con la que se le había visto fue uno de los Huipas,
lo que lo llevó a tomar la decisión de dar aviso a la policía. Tras años de cometer crímenes atroces y sembrar el terror en su entorno, finalmente fueron arrestados el 13 de abril de 1950. Este desenlace marcó un punto crucial en la investigación y permitió que se hiciera justicia ante sus terribles actos. Tras la confesión de sus horrendos crímenes, los Suipas fueron inicialmente condenados a muerte. Sin embargo, debido a la abolición de la pena de muerte en México, su sentencia fue modificada y se les impuso 30 años de prisión. La vida en prisión fue dura para Eusebio y Basilio, quienes finalmente fallecieron en la cárcel a causa de la tuberculosis. Por otro lado, la condena de Leonardo y Adelaido llegó a su fin tras cumplir los 30 años de prisión impuestos. Tras décadas tras las rejas, finalmente fueron liberados, lo que generó un fuerte impacto en la comunidad y en quienes seguían de cerca el caso. La historia de los Suipas dejó una huella profunda en la sociedad mexicana, siendo un ejemplo de la complejidad de los casos criminales y el sistema judicial. La abolición de la pena de muerte en el país también se vio reflejada en este caso, mostrando cómo la justicia evoluciona con el tiempo y cómo las condenas pueden ser modificadas en función de las leyes y valores sociales imperantes.